Hola, buenas tardes. Nosotras somos Castañeda Flores Sofía y su servidora Damián Luna Miriam Fabiola. Y en este video les vamos a platicar acerca de la absorción de los nutrientes. Espero que les agrade. Bueno, el sistema digestivo es la vía mediante el cual el organismo va a dar entrada a las sustancias nutritivas, las vitaminas, los minerales y los líquidos. Ya hemos visto anteriormente que el organismo va a llevar a cabo un proceso de digestión donde las proteínas, las grasas y los carbohidratos van a ser degradados hasta generarse como unidades absorbibles, o más pequeñas, por así decir. Posteriormente, estos productos de la digestión, además de las vitaminas y los minerales, van a cruzar la mucosa del intestino y así entrar en la linfa o en la sangre para generar lo que es el proceso de la absorción de los mismos nutrientes. La absorción es el proceso mediante el cual una sustancia va a atravesar las membranas y las capas de las células hasta llegar a un torrente sanguíneo. La mayor parte de la absorción va a tener lugar en el intestino delgado y además va a haber una absorción adicional de agua e iones en el intestino grueso. La absorción, al igual que la secreción, va a utilizar muchas de las mismas proteínas de transporte que se va a utilizar en el túbulo renal. Una vez absorbidos, los nutrientes van a entrar en la sangre o en la circulación linfática y así van a proveer de nutrientes a todo el organismo. Ahora, para comenzar a abordar los procesos de absorción de los diferentes nutrientes, es necesario recordar dos conceptos muy importantes que ya hemos visto con anterioridad: la difusión simple y la ósmosis. La difusión simple es el proceso mediante el cual las sustancias se van a mover desde una región donde están muy concentradas hacia zonas donde la concentración de esta sustancia es menor. Este proceso es promovido por un gradiente de concentración que se establece en el interior y el exterior de la célula. La difusión de una sustancia a través de las membranas biológicas depende de sus propiedades físico-químicas. Así, las sustancias polares de bajo peso molecular van a pasar a través de los poros acuosos de las membranas, mientras que las moléculas hidrófobas se van a difundir en la bicapa lipídica. Generalmente, los lípidos penetran más fácilmente en las membranas que en los iones. Por otra parte, tenemos a la ósmosis. Este es un movimiento de agua a través de una membrana semipermeable impulsada por una diferencia de presión osmótica, desde la solución más diluida hasta la más concentrada. Y listo, una vez que revisamos los conceptos anteriores, ya podemos dar paso, por así decir, al tema de la absorción de los nutrientes. Y ahorita vamos a iniciar con los lípidos. Bueno, es importante saber que todos los lípidos van a ser absorbidos por difusión simple. Y como un dato interesante, alrededor del 95% de los lípidos presentes van a ser absorbidos por los adultos, mientras los bebés y los recién nacidos solamente absorben el 85% de los lípidos. Esto debido a su baja producción de bilis. Los triglicéridos, como resultado de la emulsificación de la bilis y la digestión, son degradados principalmente a monoglicéridos y ácidos grasos. Estos van a ser de cadena corta o de cadena larga. Los pequeños ácidos grasos de cadena corta son hidrofóbicos, contienen menos de 10 a 12 átomos de carbono y son más hidrosolubles. Por ende, estos se pueden disolver en el quimio acuoso intestinal. Van a pasar a través de las células absortivas por difusión simple y entrar en un capilar sanguíneo de la vellosidad. Ahora, los ácidos grasos de cadenas más grandes superiores a los 10 o 12 átomos de carbono, además de los monoglicéridos, no van a ser hidrosolubles, por lo tanto van a presentar una dificultad en mantenerse suspendidas en el medio acuoso del quimio intestinal. Las sales biliares, aparte de su papel en la emulsificación, van a ayudar a tornar más solubles estos ácidos grasos. Las sales biliares del quimio intestinal van a rodear estas sustancias y van a formar pequeñas esferas llamadas micelas. Una vez formadas, las micelas van a ir desde el interior de la luz intestinal hacia las células absortivas. Ahí van a salir de las micelas y van a ingresar a las células absortivas y dejan en el quimo a las micelas. Una vez dentro de las células absortivas, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se van a recombinar para formar triglicéridos, que se van a agrupar en glóbulos junto con los fosfolípidos y el colesterol, y van a ser recubiertos por proteínas. Estas masas esféricas de unos 80 nanómetros de diámetro se van a denominar kilomicrones. Los kilomicrones van a salir de las células absortivas por exocitosis y no pueden ingresar en los capilares sanguíneos debido a que son muy grandes y voluminosos. En cambio, van a entrar en los quilíferos, cuyos poros son mucho más grandes que el de los capilares sanguíneos. Desde los quilíferos, los kilomicrones van a ser transportados por los vasos linfáticos hacia el conducto torácico e ingresan en la sangre en la coinfluencia de las venas yugulares internas y la subclave izquierda.
La cubierta proteica hidrofílica que rodea cada kilomicrón lo mantiene suspendido en la sangre y evita que se adhieran entre sí. Y ahora se les muestra un esquema. Es una vellosidad vista con mucho aumento. La parte roja es la arteriola y la parte azul es la vénula. Aquí observamos que en la vénula están representados como puntitos rojos lo que son los pequeños ácidos grasos de cadena corta. En puntitos verdes son los aminoácidos y los óvalos morados son los monosacáridos. Bueno, estas sustancias son transportadas a través de la vena porta y la vena subclava izquierda en el conducto torácico. Además, en la línea y en lo que es la red verde, observamos los vasos linfáticos que llevan y transportan a los kilomicrones, ya que ya les había comentado que estos son demasiado grandes y no pueden pasar a través de los capilares sanguíneos. Y bueno, en sí este es un esquema de cómo es el transporte lipídico. Posteriormente seguiremos con la absorción de los monosacáridos. Bueno, todos los carbohidratos van a ser absorbidos como monosacáridos. La capacidad del intestino delgado para absorber dichos monosacáridos es grande, se estima que es de 120 gramos por hora. Como resultado, normalmente todos los carbohidratos de la dieta digeridos son absorbidos y quedan solamente la celulosa y fibras indigeribles en las heces. Los monosacáridos pasan desde la luz a través de la membrana apical por vía de difusión o del transporte activo. La fructosa, un monosacárido que se encuentra en las frutas, es transportado por vía de difusión facilitada, mientras que la glucosa y la galactosa son transportadas al interior de las células absortivas de las vellosidades por vía de transporte secundario acoplado en el transporte activo del sodio. El transportador tiene sitios de ligando para una molécula de glucosa y para 2 iones de sodio. Si no están ocupados los 3 sitios, ninguna de estas sustancias es transportada. La galactosa compite con la glucosa para montarse en el mismo transportador y después los monosacáridos salen de las células absortivas a través de las superficies basolaterales de estas vías por vía de difusión facilitada e ingresan en los capilares de la vellosidad. Y ahora se les muestra un esquema de cómo es esta absorción de estos monosacáridos. Lo primero que vamos a hacer es que los hidratos de carbono se van a dividir en estos mismos monosacáridos. Por ejemplo, el polímero de la glucosa, que es almidón glucógeno, a través de la amilasa se va a separar en lo que son los disacáridos de la maltosa, sacarosa y lactosa, y de las enzimas se van a conformar en los monosacáridos, que son las glucosas, o la glucosa y la fructosa, la glucosa y la galactosa. Posteriormente va a ser la absorción de los hidratos de carbono en el intestino delgado. Aquí necesitamos 3 importantes vasodilatadores, la SGLT, el GLUT2 y el GLUT5. Bueno, la fructosa va a entrar en el vasodilatador de GLUT5 y va a salir sobre el GLUT2. Y entonces aquí va a entrar a lo que ya es el capilar del torrente sanguíneo. Sin embargo, la glucosa o galactosa tienen que llevar otra vía, ya que como mencionamos anteriormente, esta se tiene que unir a 2 iones de sodio. El sodio va a entrar con la glucosa sobre el vasodilatador del SGLT y va a salir sobre el vasodilatador del GLUT2. Ahí va a haber un intercambio de potasio para poder finalmente entrar en lo que es la mucosa intestinal y poder ser absorbidos en el capilar sanguíneo. Posteriormente vamos a hablar de la absorción de los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos. La mayoría de las proteínas van a ser absorbidas como aminoácidos por vía de proceso de transporte activo, que ocurre sobre todo en el duodeno y en el yeyuno. Cerca de la mitad de los aminoácidos absorbidos están presentes en los alimentos, mientras que la otra mitad proviene del propio cuerpo. Normalmente el 95 al 98% de las proteínas presentes en el intestino delgado son digeridas y absorbidas. Distintos transportadores van a aportar diferentes tipos de aminoácidos. Algunos aminoácidos ingresan en las células absortivas de las vellosidades por vía de procesos de transporte activo secundario dependiente del sodio, que es un proceso similar al que ya vimos en el de los monosacáridos. Al menos un cotransportador une un dipéptido y un tripéptido con hidrógenos. Después de eso, los péptidos se van a hidrolizar y van a pasar a ser unidades simples de aminoácidos dentro de las células absortivas. Los aminoácidos se van a desplazar fuera de las células absortivas por vía de difusión simple e ingresan en los capilares de la vellosidad. Los monosacáridos y los aminoácidos son transportados por la sangre hasta el hígado por vía del sistema portal hepático. Si no son retirados por los hepatocitos, entran en la circulación general.
Y ahora vamos a observar otro pequeño diagrama de lo que es la digestión y la absorción de las proteínas. Lo primero que va a hacer es romperse dichas proteínas, ayudándonos de la endopeptidasa para formar dos péptidos más pequeños. Y luego estos dos péptidos más pequeños van a utilizar lo que es la exopeptidasa para así generar lo que son los aminoácidos. Posteriormente, estos aminoácidos van a ser absorbidos de tres formas: el cotransporte de dipéptidos y tripéptidos con hidrógenos, o cotransporte de aminoácidos con el sodio, o los péptidos más pequeños van a ser absorbidos de forma intacta a través de la célula por lo que es la transitosis. Pues la más simple es la de los péptidos pequeños. Estos van a ingresar en lo que es la mucosa y van a llegar hasta el torrente sanguíneo, que posteriormente llegará al hígado. Seguimos con el cotransporte de aminoácidos con lo del sodio. Es prácticamente lo mismo que el monosacárido. El sodio se va a pegar, por así decir, a lo que son los aminoácidos para entrar en lo que es en la mucosa. Después de ahí, ayudado de la peptidasa, el sodio se va a desprender de lo que es el aminoácido para que finalmente salga de la mucosa intestinal y sea absorbido por los capilares y vaya al torrente sanguíneo hasta el hígado. Y finalmente el cotransporte de dipéptidos y tripéptidos con los hidrógenos. Estos van a entrar a la mucosa y ahí van a hacer lo que van a ser hidrolizados. Además, con ayuda de la peptidasa, los hidrógenos, por así decir, van a ser desechados y finalmente van a atravesar lo que es la mucosa para entrar a lo que es el capilar, al torrente sanguíneo y también dirigirse hacia el hígado. Y finalmente observamos un esquema general de todo lo que les acabo de hablar, lo que son la absorción de lípidos, las proteínas y los monosacáridos. Tenemos aquí la glucosa y galactosa, la fructosa, los aminoácidos, los dipéptidos y los tripéptidos y los lípidos, seguidos de las flechas del tipo de transporte que utilizan. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa es en el transporte secundario activo con el sodio, al igual que los dipéptidos y tripéptidos, que también utilizan un transporte secundario activo con hidrógeno, mientras que los lípidos utilizan la difusión simple, siempre y cuando no sean lípidos de cadenas largas. Observamos aquí cómo entran a través de la mucosa y son absorbidos del capilar sanguíneo, ya sea por difusión facilitada o por simple difusión, para llegar al hígado. Como les menciono, es solamente un pequeño resumen de todo lo que ya les he comentado. Sobre todo se enfoca en qué tipo de absorción necesita, ya sea difusión facilitada o transporte activo secundario activo con sodio o el transporte secundario activo con hidrógeno. De hecho, si vemos aquí en rojito en lo que son los micelios, también explica este diagrama cómo es la formación de los micelios, cómo es que adentro de ellos se forman los triglicéridos, los kilomicrones y cómo entran al quelífero de la vellosidad. Bueno, si gustan, aquí es un resumen general, muy ilustrativo de todo lo que les acabo de explicar. Bueno, a continuación vamos a ver el tema de la absorción de electrolitos. Muchos de los electrolitos absorbidos por el intestino delgado provienen de las secreciones gastrointestinales, que a su vez provienen de los alimentos líquidos que ingerimos todos los días. Recordemos que los electrolitos son compuestos que se separan en iones en el agua y por lo tanto conducen la electricidad. Los iones sodio son transportados activamente para salir de las células absortivas por medio de bombas de sodio y potasio, después de haber entrado estas en las células absortivas por difusión y transporte activo. De esta manera, la mayor parte de los iones de sodio que provienen de las secreciones gastrointestinales se recuperan, es decir, no las vamos a expulsar por las heces. Por su parte, los iones con carga negativa, como son el bicarbonato, el cloruro, el yoduro y el nitrato, pueden seguir pasivamente a los iones de sodio o ser transportados activamente. Y otros electrolitos en menor cantidad, como los iones de hierro, el potasio, el magnesio y el fosfato, también son absorbidos por mecanismos de transporte activo. Y bueno, la absorción de vitaminas. Las vitaminas, recordemos que son moléculas pequeñas que intervienen en forma muy importante en las reacciones bioquímicas del organismo.
y por lo tanto deben estar presentes en los alimentos que consumimos, ya que no somos capaces de sintetizarlas de forma endógena. Ah, bueno, las vitaminas se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles se ingieren en forma de ésteres y colesterol, y la colesterol esterasa, que es una enzima, debe digerirlas antes de que se absorban. También son muy insolubles en el intestino y por tal razón su absorción depende del todo de su incorporación en pequeñas micelas. Y bueno, casi todas las vitaminas se absorben en la zona del yeyuno del intestino, pero la vitamina B12 es la excepción, porque se absorbe en el ileón. La vitamina B12 se va a unir a un factor intrínseco, que es una proteína secretada por las células parietales del estómago, y el complejo se absorbe en la mucosa ileal. La absorción de la vitamina B12 y la absorción de folato son independientes del sodio, pero las 7 vitaminas hidrosolubles restantes, que son la tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, pantotenato, biotina y ácido ascórbico, son absorbidos por portadores que son cotransportadores del sodio. Y bueno, ahora vamos a ver la absorción de minerales. Aquí tenemos el calcio y el hierro. El calcio se absorbe en un total de 30 al 80% del calcio que ingerimos. Y el calcio se va a absorber a través del 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es un compuesto derivado de la vitamina D, a través del cual la absorción de calcio se ajusta a las necesidades de nuestro organismo. La absorción de calcio también es facilitada por la proteína. Es inhibida por los fosfatos y los oxalatos. Y por su parte, el hierro, en los adultos, la cantidad de hierro que se absorbe normalmente es de casi 3 al 6% de la total ingerida. Diversos factores relacionados con la alimentación van a afectar la disponibilidad de hierro para la absorción. Y bueno, la absorción intestinal de hierro es regulada principalmente por 3 factores: el consumo reciente de de hierro en los alimentos, el estado de las reservas de hierro en el organismo y el estado de la eritropoyesis en la médula ósea. La operación normal de los factores que mantienen el equilibrio del hierro es muy importante para mantener la salud. Y bueno, en este esquema podemos ver el proceso de absorción de hierro. Es importante mencionar que la mayor parte del hierro que consumimos con los alimentos está en la forma férrica, es decir, en hierro 3+, en tanto que la forma ferrosa, que es hierro 2+, es la que se absorbe. Por lo tanto, es muy importante la actividad de la enzima reductasa del hierro 3+, que se va a asociar con el transportador de hierro en los bordes de cepillo de los enterocitos. Y bueno, las secreciones gástricas van a disolver el hierro y van a permitir que se formen complejos solubles con el ácido ascórbico y otras sustancias que van a contribuir a que el hierro se reduzca a su forma de hierro 2+. Bueno, casi toda la absorción de hierro ocurre en el duodeno y el transporte de hierro hacia los enterocitos ocurre a través del transportador del metal divalente 1, que está aquí denotado como DMTI. Aparte del mismo, se almacena en la ferritina y la restante es transportada fuera de los enterocitos por un transportador llamado ferroportina. Y bueno, ya en el plasma sanguíneo, el hierro 2 es convertido a hierro 3 nuevamente y se fija a la proteína transportadora de hierro que se llama transferrina. A continuación vamos a ver la absorción de agua. El volumen total de líquido que ingresa en el intestino delgado todos los días es de alrededor de 9.3 litros, y esto proviene de la ingestión de líquidos, alrededor de 2.3 litros, y de las diversas secreciones gastrointestinales, que es la mayor parte, alrededor de 7 litros. Bueno, el intestino delgado absorbe alrededor de 8.3 litros de líquido, como podemos ver en este esquema del equilibrio de líquidos en el tubo digestivo.
El remanente de líquido va a pasar todavía al intestino grueso, donde la mayor parte, que es alrededor de unos 0.9 litros, también van a ser absorbidos. De esta manera, solamente 0.1 litros, o sea 100 mililitros de agua, se excreta por las heces al día. Toda la absorción de agua en el tubo digestivo ocurre por ósmosis, desde la luz de los intestinos a través de las células absortivas que la van a trasladar hacia los capilares sanguíneos. Como el agua es capaz de moverse a través de la mucosa intestinal, su absorción en el intestino depende de la absorción de electrolitos y nutrientes para mantener un equilibrio osmótico con la sangre. Tanto los electrolitos, los monosacáridos y los aminoácidos absorbidos establecen un gradiente de concentración para el agua que van a promover su absorción por ósmosis. Y bueno, aquí están algunas pruebas bioquímicas que son utilizadas para la valoración de la digestión y la absorción de las grasas. Primero tenemos estas dos. La primera es la determinación de la grasa en heces. Esta es una determinación cuantitativa de la grasa en heces recogida durante 72 horas. Y esta prueba es muy utilizada para el diagnóstico de la esteatorrea, que es una patología que se caracteriza porque el paciente secreta heces con una cantidad excesiva de secreciones lipídicas. Y bueno, en la población sana, la excreción de grasa en heces es menor de 6 gramos al día, por lo que la eliminación de más de 6 gramos de grasa en heces por día es patológico, aunque los pacientes con esteatorrea suelen tener más de 20 gramos al día. Después está la tinción con Sudan 3. Este es un test cualitativo que puede detectar hasta el 90% de los pacientes con esteatorrea que sea clínicamente significativa. Sin embargo, la variabilidad en su realización e interpretación limitan la fiabilidad de la prueba, al ser cualitativa. Después también hay algunas pruebas para detectar malabsorción, tanto de carbohidratos, proteínas como vitamina B12 y sales biliares. Bueno, en el caso de los carbohidratos está el test de D-gilosa, que va a medir la capacidad de absorción del intestino delgado. La D-gilosa es un monosacárido que puede ser fácilmente absorbido en el intestino y que va a ser eliminado por la orina, tanto por difusión pasiva como facilitada. Y bueno, la prueba consiste en que tras un ayuno nocturno se le suministran al paciente 25 gramos de D-gilosa y se recoge la orina las siguientes 5 horas. La excreción urinaria normal de una persona sana de D-gilosa es de 6 a 1.5 gramos. Y una excreción inferior o una concentración sérica menor a 20 miligramos por decilitro sugiere una malabsorción y sugiere también una enfermedad de la mucosa intestinal. También para detectar malabsorción de carbohidratos tenemos el test de intolerancia a la lactosa. Este consiste en que después de administrar 50 gramos de lactosa al paciente, los niveles de glucosa sanguínea son monitorizados a los 0, 60 y 120 minutos. Un incremento de la glucosa sanguínea menor de 20 miligramos por decilitro es diagnóstico de intolerancia a la lactosa. En cuanto a los tests de malabsorción de proteínas, aquí tenemos primero la prueba con el reactivo de Biuret, que es una prueba cualitativa y que demuestra la presencia de enlaces peptídicos en una muestra de orina cuando el reactivo toma una coloración violeta. Aquí les puse una imagen de una prueba de Biuret que dio positiva. Normalmente las proteínas son aprovechadas al máximo por las células del organismo, por lo que si hay presencia de proteínas en la orina, es señal de que el paciente sufre una patología llamada proteinuria, que indica que su organismo no está absorbiendo correctamente estas biomoléculas. Bueno, y otra manera de diagnosticar la pérdida enteral de proteínas es midiendo la concentración de citrulina y arginina plasmática, pues estas se relacionan con la longitud del intestino delgado. En pacientes con síndrome de intestino corto, la determinación de postabsortiva de citrulina puede estimular la función absortiva del remanente intestinal.
Y posteriormente tenemos test para la determinación de la malabsorción de vitamina B12 y de sales biliares. El test de Schilling es una prueba que consiste en administrar oralmente o mediante inyección una dosis de vitamina B12 marcada con cobalto radioactivo, y a continuación se recoge la orina de 24 horas. Si la radiactividad urinaria es menor del 8% de la dosis administrada, el diagnóstico es de malabsorción de vitamina B12. Y por otra parte, cuando es necesario evaluar la malabsorción de sales biliares, se puede cuantificar la presencia de sales biliares en las heces. Y pues a manera de conclusión, podemos decir que es importante que tengamos una alimentación equilibrada para mantener nuestra salud, ya que determinadas sustancias, como son todas las que vimos en esta presentación, son obtenidas a partir de la alimentación y son esenciales para la vida. Y finalmente aquí están nuestras referencias y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.